A comienzos del siglo XX, en el corazón financiero de Estados Unidos, una pequeña firma de inversión comenzaba su camino sin imaginar que décadas después se convertiría en uno de los protagonistas del mayor colapso financiero moderno. La historia de Bear Stearns es una historia de ambición, innovación, riesgo extremo y finalmente una caída que sacudió a todo el sistema financiero mundial. La empresa fue fundada en 1923 en la ciudad de Nueva York por 3 socios: Joseph Ainsley Bear, Robert Bear Stearns y Harold Sameyer. Los 3 habían trabajado anteriormente en el mundo financiero y decidieron crear una firma especializada en corretaje y negociación de valores. En ese momento, el sistema financiero estadounidense estaba en plena expansión y la bolsa de valores representaba una oportunidad enorme para quienes sabían moverse en ese entorno. Sin embargo, apenas 6 años después de su fundación, el mundo financiero enfrentó una de sus primeras grandes crisis modernas. El crack de Wall Street de 1929, miles de empresas colapsaron y bancos enteros desaparecieron. Muchas firmas de inversión cerraron sus puertas para siempre. Sorprendentemente, Bear Stearns logró sobrevivir. Aunque sufrió pérdidas importantes, la empresa se mantuvo operativa gracias a una gestión relativamente prudente y a su enfoque en negocios específicos dentro del mercado de bonos. Durante las décadas siguientes, la firma continuó creciendo lentamente pero con solidez. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense entró en una etapa de expansión sin precedentes, y Bear Stearns aprovechó esa oportunidad para consolidarse como un actor importante dentro de Wall Street. La empresa comenzó a especializarse en áreas que otros bancos de inversión evitaban o consideraban demasiado complejas. Uno de esos mercados fue el de los valores respaldados por hipotecas. Estos instrumentos financieros consisten en paquetes de préstamos hipotecarios que se agrupan y se venden a inversionistas como si fueran bonos. Durante décadas, este mercado fue creciendo lentamente, pero a finales del siglo XX se transformó en una de las piezas centrales del sistema financiero global. A medida que avanzaban los años 90, Bear Stearns se convirtió en una de las firmas más agresivas y exitosas en este sector. Mientras gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley dominaban otros segmentos de la banca de inversión, Bear Stearns encontró su fortaleza en el comercio de valores hipotecarios y en la creación de productos financieros estructurados. Este tipo de instrumentos permitía transformar préstamos hipotecarios en productos de inversión complejos que prometían altos rendimientos. Con el auge del mercado inmobiliario estadounidense, la demanda por estos activos creció de manera explosiva. Los inversionistas de todo el mundo buscaban estos productos porque ofrecían rendimientos mayores que los bonos tradicionales. A comienzos de los años 2000, Bear Stearns ya era una de las instituciones más influyentes de Wall Street. Su crecimiento parecía imparable. Sus beneficios aumentaban cada año y su cultura corporativa fomentaba una actitud extremadamente competitiva y orientada al riesgo. En esa época, uno de los líderes más influyentes de la empresa era James Cain, quien se convirtió en director ejecutivo en 1993. Bajo su liderazgo, la firma mantuvo una filosofía muy particular dentro de Wall Street. A diferencia de otros bancos que se expandían hacia múltiples negocios financieros, Bear Stearns se enfocaba en generar ganancias a través de operaciones intensivas en trading y financiamiento. Durante varios años, esa estrategia funcionó extraordinariamente bien, pero al mismo tiempo, la empresa estaba construyendo una enorme exposición a uno de los activos más riesgosos del sistema financiero, en las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime eran préstamos otorgados a personas con baja capacidad de pago o historial crediticio débil. Los bancos sabían que estos préstamos eran más riesgosos, pero gracias a la ingeniería financiera podían agruparlos y venderlos como productos de inversión. De esta manera, el riesgo parecía dispersarse entre miles de inversionistas. El problema era que, en muchos casos, esos riesgos no desaparecían realmente, solo se ocultaban dentro de estructuras financieras cada vez más complejas. Bear Stearns no solo participaba en la creación de estos productos, sino que además financiaba grandes fondos de inversión que apostaban fuertemente por ellos. Uno de los ejemplos más importantes fue el colapso de 2 fondos internos de la empresa en 2007, que estaban fuertemente expuestos a valores hipotecarios de alto riesgo. Cuando el mercado inmobiliario estadounidense comenzó a enfriarse,
el valor de esas inversiones empezó a caer rápidamente. Los inversionistas comenzaron a perder confianza y los acreedores que financiaban las operaciones de Bear Stearns comenzaron a exigir más garantías o simplemente retiraron su financiamiento. En el mundo de la banca de inversión, la confianza lo es todo. Cuando esa confianza desaparece, incluso las instituciones más grandes pueden derrumbarse en cuestión de días. Eso fue exactamente lo que ocurrió en marzo de 2008. Rumores sobre la fragilidad financiera de Bear Stearns comenzaron a circular por los mercados. En pocos días, los socios financieros y bancos que prestaban dinero a la firma dejaron de hacerlo. Sin acceso a financiamiento, Bear Stearns se encontró repentinamente al borde de la insolvencia. La situación se volvió tan crítica que el gobierno estadounidense tuvo que intervenir para evitar una reacción en cadena que pudiera destruir todo el sistema financiero. La institución que tomó la iniciativa fue la Reserva Federal de Estados Unidos. En una operación de emergencia, la firma fue vendida al banco JPMorgan Chase con apoyo financiero del gobierno. El precio inicial de compra fue sorprendentemente bajo en apenas $2 por acción, una cifra que reflejaba la gravedad de la crisis. Posteriormente, el acuerdo se ajustó a $10 por acción, pero aún así representaba una pérdida gigantesca para los accionistas. Una empresa que había sido durante décadas uno de los pilares de Wall Street desaparecía prácticamente de la noche a la mañana. La caída de Bear Stearns fue uno de los primeros grandes episodios de la crisis financiera global que culminaría meses después con el colapso de Lehman Brothers y el estallido de la crisis financiera global de 2008. Pero lo más impactante de esta historia es que, en muchos sentidos, la caída de Bear Stearns pudo haberse evitado. Uno de los principales problemas de la empresa fue su dependencia extrema del financiamiento a corto plazo. La firma utilizaba préstamos diarios del mercado financiero para financiar enormes posiciones en activos hipotecarios de largo plazo. Esto significaba que si los prestamistas perdían confianza, aunque fuera por unos días, la empresa podía quedarse sin liquidez inmediatamente. Además, la empresa mantuvo niveles de apalancamiento extremadamente altos. En algunos momentos, por cada $1 de capital propio, Bear Stearns tenía más de $30 en activos financiados con deuda. Este nivel de riesgo dejaba muy poco margen de error. La cultura interna también contribuyó al problema. Muchos ejecutivos recibían bonificaciones enormes basadas en ganancias de corto plazo, lo que incentivaba a asumir riesgos cada vez mayores sin considerar plenamente las consecuencias a largo plazo. Si la empresa hubiera reducido su exposición a hipotecas subprime cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de deterioro en el mercado inmobiliario, podría haber evitado gran parte de las pérdidas. También habría podido fortalecer su capital, reducir su apalancamiento y diversificar sus fuentes de ingresos, estrategias que otras instituciones financieras adoptaron demasiado tarde, pero que al menos les permitieron sobrevivir. Otra posibilidad habría sido buscar una fusión estratégica con otro banco antes de que la crisis de confianza se volviera irreversible. Si Bear Stearns hubiera actuado con anticipación, probablemente habría tenido mayor poder de negociación y podría haber preservado más valor para sus accionistas. Pero en lugar de actuar rápidamente, la empresa subestimó la gravedad del problema. Durante demasiado tiempo, sus líderes creyeron que el mercado inmobiliario eventually se recuperaría y que los problemas serían temporales. Cuando finalmente se dieron cuenta de la magnitud del riesgo, ya era demasiado tarde. La historia de Bear Stearns se convirtió en una advertencia para todo el sistema financiero mundial. Demostró que incluso instituciones con décadas de experiencia, miles de empleados y enormes recursos pueden colapsar si combinan exceso de confianza, riesgos mal gestionados y una dependencia peligrosa del financiamiento externo. Y sobre todo dejó una lección clara en el mundo de las finanzas. El crecimiento rápido puede ser una señal de éxito, pero también puede ocultar los riesgos que tarde o temprano terminan por derrumbar incluso a los gigantes más poderosos.